Independientemente de cuál versión sea o cuál traducción sea, eso no es lo importante ahorita. No es necesario ni siquiera saber cuál es. Lo importante es tener una edición de la Biblia que nos muestre la diferencia entre prosa y poesía, independientemente de cuál traducción sea. Por ejemplo, la prosa la podemos fácilmente identificar porque a ambos lados de lo que es la escritura en la columna viene llena. Está escrita de un lado del párrafo o de la columna hasta el otro lado de la columna. Está completamente lleno. ¿Se fijaron? Cuando es poesía, como por ejemplo aquí, vemos que aquí no está lleno. Aquí hay un espacio en blanco. Ese espacio en blanco es para que visualmente nos demos cuenta que es poesía. Toda esta parte es poética y va a llegar hasta aquí, hasta el versículo que tengo aquí marcado. Todo esto está vacío, miren, es poesía. Pero este último es prosa. ¿Por qué? Porque está lleno de ambos lados. Está escrito hasta el nivel de la columna aquí, izquierdo, y hasta el nivel de la columna vertical derecha que está aquí. Entonces, todo esto es prosa, todo esto es poesía. Y acá regresamos a la prosa. De hecho, hay otra cosa más que necesito mencionar aquí. Si ustedes se fijan, acá tenemos las perícopas, ¿verdad? Vamos a ver, pero antes de llegar a las perícopas, quiero que ustedes vean algo. Por ejemplo, en la parte de acá arriba, cuando empieza el versículo, ustedes pueden ver que el versículo tiene un espacio que se encuentra aquí, no está hasta el todo a la izquierda. Ese espacio editorial se llama sangría. Eso significa que cada vez que hay una sangría, como aquí, como aquí, como aquí, y luego buscamos en otros lugares, como aquí, y en fin, cada vez donde hay una sangría significa que se está introduciendo un nuevo pensamiento, o sea, una subdivisión de tema. Entonces, aún en un mismo párrafo pueden haber subdivisiones de temas. Por ejemplo, aquí, que tiene la sangría, acá empieza el párrafo, y aunque termina hasta aquí, nos dice que hasta aquí es un solo párrafo, visualmente hablando. Ya la editorial me ha hecho el trabajo de ver que hasta aquí acaba la idea. Aquí hay otra sangría. Eso significa de que este es otro tema o una subdivisión del tema que está tratando arriba. Cada sangría hay que notarla porque nos introduce un nuevo punto de arranque en la lectura. ¿Ok? Eso es muy importante. Muchos de nosotros no sabemos nada de eso y entonces no sabemos leer. Aunque la edición de la Biblia nos está dando todas las herramientas, no estamos acostumbrados a identificar ese tipo de cosas porque ni las conocemos. Entonces, es importante que nos demos cuenta de eso. Diferenciar entre poesía y prosa. Una vez más, no se interpreta igual la prosa que la poesía. Cada uno se interpreta según su propio género literario. Por ejemplo, aquí es importante que nos demos cuenta de que todo esto es prosa. Miren, llega hasta el final. Toda esta parte de aquí está vertical, está llena la columna. Y estas líneas que están aquí es para decir que hay diferentes interlocutores que están hablando. Las líneas que se encuentran aquí nos dicen que no nada más es un solo personaje el que habla, sino que hay varios personajes en un diálogo. Para eso sirven esas líneas. Entonces tenemos que saber quién está hablando y quién responde, quién habla y quién responde. Si no, vamos a leer todo de corrido y no vamos a entender nada. Y vamos a asumir que todo lo está diciendo el mismo personaje cuando no es así. Pero ya la misma Biblia me da las claves, nada más que hay que saber identificarlas. Hay que saber leer lo que estamos leyendo. Vamos a pasar ahora a la identificación clara de perícopas. Una perícopa es un párrafo, como dijimos, que trata un tema. ¿Cómo sabemos dónde empieza un tema y dónde acaba? Bueno, porque la perícopa nos lo va diciendo. Hay versiones de la Biblia que ya me hacen ese trabajo y no tengo yo que hacer el trabajo desde cero. Por ejemplo, acá este subtítulo en negrita, en color más negro que el resto de lo que está aquí, me está diciendo de que este es el título de una perícopa. ¿Dónde empieza la perícopa? Empieza aquí. ¿Dónde acaba? Acaba aquí. Cosa muy importante es la que sigue, fíjense.
La perícopa que sigue empieza aquí con este subtítulo. Me lo tiene puesto para que yo me dé cuenta de que es una nueva perícopa la que va a empezar, un nuevo tema. Pero, como ya hemos visto, acá hay una sangría que termina hasta acá. Acá viene otra sangría. O sea que esta perícopa tiene varias subdivisiones porque tiene varias sangrías. Pero hay una cosa muy importante y es por eso que muestro esta foto aquí de esta Biblia, de esta edición de la Biblia, es porque la perícopa empieza aquí, pero la división de capítulos está aquí y la perícopa todavía abarca el versículo 1, de manera que la división de capítulos no se hizo correcta. El capítulo 4, verso 1, todavía pertenece en cuanto a tema y en cuanto a unidad de pensamiento a la perícopa anterior del capítulo 3. De manera que para eso está puesto esto aquí y esta que sigue aquí me dice que este versículo pertenece, aunque está en un nuevo capítulo, pertenece a la perícopa anterior. Eso es muy importante. Aquí regreso a la prosa. Fíjense cómo está en prosa esto. Otra perícopa, aquí está. Y luego aquí empieza otra perícopa, pero al empezar empieza con qué? Con poesía. ¿Cómo sé que es poesía? Porque no está lleno aquí. Miren, acá está la parte en blanco. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de eso. Estas son cosas nada más para iniciar en nuestra lectura, para aprender a leer. No es leer a lo loco. Hay que saber leer lo que uno está leyendo. Y para eso uno puede ir poco a poco. O sea, lo que les estoy diciendo son pautas iniciales para ir aprendiendo a leer correctamente y hacer la observación adecuada desde el inicio. Ahora, hay Biblias que traen estas herramientas ya hechas. Hay otras ediciones de la Biblia que, como digo, vienen todas. Por ejemplo, aquí en esta edición, si ustedes ven los versículos, acá tiene un versículo, acá en medio tiene otro versículo, aquí tiene otro versículo, aquí, aunque está al principio, viene aquí. O sea que aquí no están todos los versículos orillados en columna. ¿Por qué están esparcidos en diferentes lugares? Porque esta edición lo que quiere hacer es enseñarme a que yo empiece a pensar en párrafos o en perícopas. Ya es tiempo que dejemos la mala lectura y la mala costumbre de leer la Biblia de verso por verso, como si cada versículo fuera identificado como una unidad completa. No, cada versículo pertenece a un párrafo y cada párrafo pertenece a una perícopa y esa perícopa pertenece a una sección y esa sección pertenece a un libro. Entonces, los círculos de contexto son muy importantes y la edición de la Biblia que hace este trabajo es la mejor edición de la Biblia que usted se puede conseguir independientemente de cuál traducción sea. Ahorita no vamos a